Actualidad periodística. El término actualidad periodística hace referencia a la esencia de la misión informativa, comunicar las novedades más recientes, aquello que constituye la actualidad y que está en la base del origen y desarrollo del periodismo. Agenda cutting. La agenda cutting se refiere a la desaparición de un ítem de la agenda periodística. Agenda setting. El término agenda setting se acuña en un sentido metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia. Autocensura. La autocensura es el silencio que el periodista se impone a sí mismo en defensa de su vida o de sus intereses. Autorregulación. Es el conjunto de iniciativas, acuerdos, organismos, instrumentos y mecanismos relacionados con la actividad de los medios y orientados a garantizar que su actuación se ajuste a los valores y normas éticas que se consideran deseables. Censura. La censura es el conjunto de actuaciones del Estado, grupos de hecho o de existencia formal, capaces de imponer a un manuscrito o a las galeradas de la obra de un escritor, con anterioridad a su publicación, supresiones o modificaciones de todo género contra la voluntad o el beneplácito del autor. Deepfake. El deepfake es una tecnología basada en la inteligencia artificial que consigue superponer el rostro de una persona en el de otra y falsificar sus gestos para hacernos creer que están haciendo o diciendo algo que no ha pasado en realidad. Democracia. La democracia es el método de formación de las decisiones colectivas, precisamente en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, y por lo tanto a la mayoría de sus miembros, el poder, directo o a través de representantes, de asumir decisiones. Derecho a la información. Este es un derecho doble, el derecho a comunicar y el derecho a recibir información, que se concreta en comunicar y recibir la información de manera libre en la medida en que la información sea veraz. Derecho a réplica. El derecho a la réplica consiste en que las personas puedan solicitar aclaraciones de datos o información transmitida por los medios de comunicación, líderes de opinión, entre otros, sea de manera escrita o electrónicamente, siempre que estos datos se basen en información falsa o inexacta y que dañe a la persona económicamente, políticamente o en su honor, fama, vida privada o imagen. Educación. La educación consiste en la preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia y aprender de otros. El hecho noticiable. El hecho noticiable es un suceso que, de acuerdo a las características específicas de cada medio, así como de los procesos de conceptualización y significación de los periodistas o las características particulares del propio suceso, puede alcanzar el estatuto de hecho noticioso. El lead. El lead es el primer párrafo de la noticia y allí se da a conocer lo más sobresaliente del hecho. El lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico es considerado una variación lingüística de la lengua común. Es utilizado por los medios de comunicación con fines informativos. Elementos de la noticia. Los elementos de la noticia son antetítulo, título, subtítulo, lead, cuerpo, ilustraciones y pie de foto. Entretenimiento. El entretenimiento se refiere a aquellos productos o servicios diseñados para ofrecer estímulos agradables a ciertas audiencias masivas a cambio de dinero. Fake news. Fake news son fuentes que fabrican información por completo, difunden contenido engañoso o distorsionan las noticias reales. Fuentes periodísticas. Las fuentes periodísticas son el canal, persona o institución que proporciona datos sustanciales o complementarios al ser testigo directo o indirecto para poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes. Información. La información se refiere a un acontecimiento o hecho objetivo, más aún al acto de comunicar acontecimientos o hechos objetivos. Se le pone así a interpretar y opinar. La pirámide invertida.
La pirámide invertida es una técnica periodística pensada para estructurar el contenido de un texto de mayor a menor importancia. Su enfoque permite resolver la intención de búsqueda del usuario de inmediato, atrapando su atención e invitándolo a seguir leyendo. Libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Libertad de información. La libertad de información es el derecho de comunicar hechos o sucesos que realmente hayan acontecido o vayan a acontecer siempre que sean veraces. Noticia. La noticia es todo asunto de actualidad que interesa a un grupo de personas, y la mejor noticia es la que reviste el máximo interés para el mayor número de personas. Opinión. La opinión es el sentimiento de una persona o personas sobre un tópico en concreto. Periodismo. El periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Periodismo hiperlocal. El periodismo hiperlocal se trata de un periodismo más específico. Acerca a la población a su ciudad, aportando noticias únicamente relevantes para aquellos que viven en ese lugar o están próximas. Periodista. Periodista es la persona que se dedica al periodismo como actividad profesional. Plagio. El plagio, en esencia, significa apropiarse de una obra o idea ajena. Poder. El poder es una relación en la cual una persona, un grupo, una fuerza, una institución o una norma condiciona el comportamiento de una u otras, con independencia de su voluntad y de su resistencia. Suceso. El suceso se refiere a un hecho diario que suele tener una connotación negativa al reflejar acontecimientos relacionados con la violencia, accidentes, crímenes, robos, catástrofes naturales, etc. También se consideran sucesos todos aquellos hechos curiosos, sorprendentes o extravagantes que se salen de la norma habitual. Tipos de fuentes periodísticas. Los tipos de fuentes periodísticas son variadas. En la práctica hay 3 tipos. La principal son los otros, la gente. La segunda son los documentos, los libros, artículos sobre el tema. La tercera fuente es el mundo que nos rodea, en el que estamos inmersos. Titulación periodística de la noticia. La titulación periodística de la noticia es la síntesis de lo más importante y resume el tema de la noticia, pero no debe agotar la información. Sus funciones principales serán las de informar y atraer al público. Valores de la noticiabilidad. Los valores de la noticiabilidad son los factores o propiedades que convierten un hecho en noticia, es decir, los criterios empleados por los medios de comunicación para seleccionar qué acontecimientos de la realidad son noticiables y cuáles no lo son. Veto. El término veto viene del latín veto, cuyo significado es yo prohíbo, dando a entender que se trata de una restricción de algo o hacia alguien por parte de particulares.